Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bien, espero que esté yendo todo bien. Y bueno, este video, a ver, estoy grabando a las 11 de la noche porque, a ver, el día de hoy me pasó algo muy raro. Bien, y bueno, este seguramente va a ser el video de Angry Gamer más visceral, o en este caso el más personal, al fin y al cabo. No voy a hablar en sí mismo de cosas muy íntimas, pero sí personal. Desde mi punto de vista que me ataca un poquito a la forma de pensar, o sea, a la forma de pensar de Víctor, de Víctor Darío, y no tanto en este caso, propiamente de Angry Gamer. Pero bueno, al fin y al cabo, Angry Gamer, al fin y al cabo, para mí es como sacar un poquito. Sí, yo soy una persona que tengo 35 años, a esta altura de mi vida ya sé cuando, incluso cuando digo cosas de forma enojado, sé hasta qué punto llegar, ¿no? Me lleva un poco de tiempo, seguramente, pero hasta qué punto llegar, hasta qué punto razonar o que no. Decir las cosas de una forma que, incluso estando en frío, básicamente, no arrepentirme, o sea, no decir las cosas estando enojado, decir las cosas de una forma que después me pueda llegar a arrepentir. Bien, puedo llegar a gritar, puedo llegar a levantar un poco de tono y cosas por el estilo, pero esas mismas cosas, después cuando estoy en frío, las razono y realmente no, ya llega un momento que está bien, lo que dije estuvo bien, y lo único que hice fue levantar un poquito la voz, nada más. Pero bueno, eso es básicamente Angry Gamer. Angry Gamer es un grado más cabrón, si vamos al caso, pero al fin y al cabo sigue siendo una parte de mí y sigue siendo una parte racional de mí mismo. ¿Bien? Simplemente que toco temas quizás de la forma un poco más personal, de una forma un poco más me doy ganas como para levantar un poquito más la voz, básicamente. ¿Bien? Bien, empecemos contando básicamente que, como ustedes ya saben, a mí me gusta la parte de desarrollo de videojuegos, es uno de mis hobbies, y en estos días, o sea, hace bastante tiempo, tengo el conocimiento de que existe un plugin que se llama Fungus, que nos permite crear, en este caso, nos permite crear diálogos, en este caso tipo especies de historietas, que se usa mayormente para juegos de tipo aventuras gráficas, o en este caso historietas gráficas, aventuras gráficas o novelas gráficas, como quiero llamar al fin y al cabo. Y bueno, entonces es que estos días estuve viendo juegos de este estilo, básicamente, que bueno, de hecho yo en su momento recuerdo que en otras épocas había juegos como Monkey Island, cosas por el estilo, que eran especies de aventuras gráficas en 2D, que tomaban este estilo, si vamos al caso, ¿no? A día de hoy se ha recuperado un poquito, he visto algunos juegos de este tipo, y en particular hay un juego que se llama Summertime Saga, ¿bien? Que vendría a ser una especie así, una especie de historieta gráfica, ¿bien? Una especie de aventura gráfica, como que nada de las cosas por el estilo, ¿bien? En este caso yo particularmente, cuando vi un par de gameplays en un canal en particular, que particularmente no voy a nombrar el creador del contenido, por la temática de la que tenemos que hablar en este video particularmente, quiero proteger, o sea, en este caso si la persona quiere, al fin y al cabo, si después en los comentarios la persona quiere decir soy yo, bueno, está, que lo haga. De momento yo voy a obviar eso. ¿Bien? La cuestión es la siguiente. En este caso, yo estaba viendo esos gameplays y era interesante. Veía unas cosas raras en el videojuego y en este caso también un poquito en la forma de expresarse de la persona, ¿bien?
en los gameplays, lo que a mí particularmente me rechinaba es un poquito raro. Voy a decirlo de forma fácil, y es que hay ciertas escenas en este tipo de juegos que daban todas como que, opa, esto parece sacado de una peli porno, y bueno, pero bueno, en este caso puede ser, digo, que es un poquito de morbo y un poquito de ese tipo de cosas que, bueno, al fin y al cabo no llega a mucho más, ¿no? Lo que se quede por ahí nada más. O quizás es mi mente loca y cosas que estoy inspirando yo al fin y al cabo, ¿no? El caso es, en este caso, es que, bueno, estuve viendo particularmente ese par de gameplays de este juego, que era un poquito lento en cuanto a desarrollo y cosas por el estilo. Ya le digo, una especie de aventura gráfica al final. Para mí era una aventura gráfica, ¿no? Y el detalle en este caso vendría a ser que en un momento busqué el nombre de ese juego, porque al fin y al cabo, digo, mira, me interesó, no sabía que se había vuelto a hacer este tipo de juegos, y busqué el nombre de ese juego en Chrome, en este caso en el navegador. Tal fue mi sorpresa que, particularmente cuando encontré esa página, cuando encontré ese juego, aparece como un juego para adultos. Claro, y ahí es cuando me empezaron a cerrar todas las cosas, ¿no? Después, particularmente, seguí mirando un gameplay más, o sea, terminé de ver el tercer capítulo de un gameplay, y ahí ya se empezaron a cerrar todo un poquito más las cosas, ¿bien? Porque ya pasó de insinuación o algo que parecía una escena de este tipo, a algo un poquito más explícito. En este caso, estaba viendo yo ese juego lo estaba viendo en YouTube, básicamente, lo estaba viendo en YouTube. Obviamente que estaba censurado, había un par de escenas, estaban censuradas, un par de cosas bastante explícitas, estaban censuradas al fin y al cabo, ¿bien? Y ahí particularmente se presentó la dicotomía o el prejuicio, si vamos al caso, de soy una persona cuya infancia y parte de su adolescencia me criaron bajo un régimen o bajo una forma de pensamiento cristiana. Incluso también yo en su momento formé parte de una iglesia católica, posteriormente de la iglesia evangélica, y si hay algo que tienen este tipo de creencias, ya tanto que derivadas del cristianismo, en este caso derivado de las enseñanzas de la Biblia, es la satanización, literalmente en este caso, o sea, satanizar ciertas conductas humanas, básicamente, ¿no? Entonces, particularmente, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica posteriormente, básicamente ciertas cosas, ciertos deseos y ciertas formas o sea, ciertas cosas son como tabúes o directamente ya digo, están satanizadas, al fin y al cabo, ¿no? O sea, el cine para adultos no está permitido básicamente porque es del diablo, y la cópula, digamos, la fórmula de esta forma por fuera del matrimonio tampoco está permitida porque es del diablo básicamente. Y en este caso es como que yo pienso que gran parte de la moral cristiana llega un momento que, más allá de que muchas veces los católicos son personas que muchas veces no son practicantes, ¿bien? Tienen esa moral, la moral que les viene o sea, de los preceptos, los mandatos que vienen directamente de la Biblia, ¿no? Entonces tienen esa cabecita cerrada y ese concepto de esto es del demonio, ¿bien? Y mucho más cuando te vas encontrando incluso evidentemente con gente que es practicante, donde es mucho peor todavía. Los practicantes eso lo tienen mucho más cerradito y es mucho más realmente, es como que a una persona llegan, pues yo llevé casos extremos de querer exorcizar a una persona porque la encontraron, bien, encontraron mirando cine para adultos, básicamente, viendo pornografía, ¿bien? Entonces me presentaba esa dicotomía, y particularmente también el hecho de que muchas veces, desde el punto de vista de
de esta cultura también al tipo de gente que no es creyente, que mira ese tipo de contenido, se lo tratan normalmente como a... se lo tratan normalmente como gente poseída por el demonio, por decirlo de una forma tranquila, pero muchas veces se tratan de pervertidos y se trata de como que estarían los delincuentes, o sea, estarían los asesinos, los violadores, y abajo, por debajo de esos estarían los pervertidos que miran, en este caso, que miran pornografía. ¿Bien? Y eso particularmente la dicotomía que estaba en mi cabeza, ¿no? Eso es la cultura o la forma que me enseñaron a mí chiquito. Ya de chiquito aprendí esto. ¿Bien? Entonces, era como una dicotomía de yo empezar a ver, de que a mí me cambió, cuando me di cuenta de eso, me cambió la forma de estar mirando ese video, al fin y al cabo, ese gameplay, ¿no? Y era como, ok, entonces esta persona es un pervertido que está haciendo esto para corromper menores y cosas por el estilo. Pero esa fue la primera impresión que yo tuve en base a cierto, o sea, en este caso, lo normal es en este caso es que, por más que a día de hoy yo hace bastantes años que ya estoy fuera de la, que no soy creyente activo, y que de hecho soy libre pensador básicamente, esas fueron la primera opción que se me ocurrió a mí, ¿no? Pero realmente me puse a razonar y puse a pensar, y no es tan así. Realmente no es necesariamente así. Que a una persona particularmente le interese este tipo de contenido, básicamente, no lo hace digamos de forma, no lo hace un depravado, no lo hace un pederasta ni mucho menos, ni un pedófilo ni mucho menos. Porque al fin y al cabo esto es lo mismo, o sea, a ver, es como mirar digamos de forma, mirar una película de porno, al fin y al cabo lo que tú estás viendo, sabes que lo que estás viendo, al fin y al cabo son dos personas, ¿bien? Son actores que están, o sea, no es snuff, no es sin snuff, que es, no, al fin y al cabo son personas que están haciendo eso porque quieren, porque le pagan por hacer eso, y simplemente es para satisfacer las fantasías de ciertas personas. ¿Bien? Vamos a decirlo así, unas cosas como son, ¿no? Entonces, en este caso, un poquito cuando me quité ese prejuicio de la cabeza de que no necesariamente tiene que ser un pervertido, por otro lado, lo que sí entendí es que, bueno, ok, en cierta parte entiendo un poquito también, un poquito más el humor de la persona, que si bien a mí me daba la impresión de que era un humor blanco, que tenía cierta cosita, al fin y al cabo entiendo que en cierta forma está un poquito disimulando, ¿bien? Para no utilizar un lenguaje demasiado soez, o para no utilizar, o sea, está disimulando su humor, o diciendo ciertas cosas, para poder permanecer en este caso, seguir haciendo videos en YouTube, digamos las cosas como son, ¿no? Porque al fin y al cabo en YouTube no se puede contener ese tipo de contenido, al fin y al cabo. ¿Bien? Lo cual no me molesta, de hecho, realmente. Entonces, particularmente después de que estuve mirando todo eso, seguí, de hecho, cuando descubrí eso, seguí mirando ese tipo de contenido, seguí viendo varios capítulos más de esa saga, lo cual no me molesta. A día de hoy, ahora que lo pongo a ver la perspectiva, es como, bueno, realmente no me molesta. ¿Bien? Pero yo sé por qué no quiero que se llame esta persona. Porque yo sé que, a ver, en cierta forma todavía hay como mucha gente va a tener cierto prejuicio, mucha gente todavía tiene ese cierto prejuicio hacia ese tipo de contenido todavía, ¿no? Es como que a día de hoy el contenido para adultos está como encasillado en un determinado lugar, ¿no? O sea, todavía no, o sea, falta poco para que ese contenido para adultos se mande a la deep web, ¿no? Pero a día de hoy está como muy aislado, es como que está muy mal visto, ¿bien? Todavía a día de hoy está muy mal visto, ¿bien? Y entonces que a día de hoy haya ese tipo de contenido, hay personas que estén subiendo ese tipo de contenido, por más que sea de forma camuflada al fin y al cabo, a YouTube es como que, ok,
En este caso mi idea es eso, es que, ok, no, yo pienso que no sería necesario que estuviera camuflado. Bien, no sería necesario que estuviera camuflado. Bien, quizás no te digo poner que ese juego lo pongas para más 18, porque al fin y al cabo no hay cosas demasiado explícitas. Este tipo de juegos no hay cosas demasiado explícitas, no es pornografía. Bien, es simplemente contenido para adultos. Bien, pero no llega a ser pornografía de esta forma, ¿no? Pero ese es eso, es como que en este caso, ya no tanto del punto de vista de gaming, sino creo que es algo entero de la sociedad que hay cierto prejuicio hacia cierto contenido, un cierto contenido erótico, bien, cierto contenido para adultos, bien, digamos de esta forma, cierto contenido para adultos, que de hecho una persona que esté haciendo ese tipo de contenido y lo quiera subir en un canal, en este caso quiere subirse en su